난 불이 필요하고. 난 물이 필요하지. 그래서 나 파란 색깔 입은 거 아니야? Hola Flowers, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo me encuentro súper feliz de estar nuevamente con ustedes trayéndoles otro contenido. Como ya lo vieron en el título, el día de hoy tendremos una pequeña dosis de teoría Taekook. Se trata de un video corto que hace un tiempo ya había compartido con ustedes. Sin embargo, les recuerdo que la mayor parte de mis videos se esfumaron. Pero justamente ayer encontré este pequeño pedazo de video que contiene uno de mis análisis más preciados, así que quise compartirlo con ustedes. Les voy a ser muy sincera, recordé este análisis justo ahora que ya se confirmó la fecha del lanzamiento del nuevo sencillo de Jungkook, que será para el 14 de julio. Jungkook nos sorprendió a todos en Weverse con un live donde nos menciona que ya grabó el video oficial de su single que lleva por nombre Seven. Cuando vi el nombre de esta canción, no pude evitar recordar este análisis, ya que tiene mucho que ver con un número 7. Puede que a la larga no tenga nada que ver, pero eso lo sabremos cuando el video oficial sea publicado y sepamos las letras de dicha canción. Por lo pronto, les diré que mi teoría consiste en que tiene mucho que ver con encontrar el amor a los 17 o precisamente con el año 2017. Aclarando nuevamente que esta teoría ya se los había compartido antes, pero por X motivos muchos de mis videos ya no están. Sin más que decir, busquen un lugar cómodo donde sentarse y comencemos con el video. Iniciemos con la vista previa que nos regaló Big Hit para la temporada 2022, un video corto donde nos hacen ver que nuestras estrellas serán convertidas en villanos. Algo que me llamó mucho la atención es precisamente el personaje que representan Taehyun y Jungkook. Prácticamente Taehyun era un lector del destino, mientras que Jungkook era un tomador de acción. Sin duda estos personajes representan muy bien a nuestros chicos, pero lo que desató una gran ola de teorías fue ver pequeños datos curiosos que ahora les voy a explicar. Como ustedes ya vieron en las fotos conceptuales de Taehyun, podemos ver en su rostro la frase 17 Love. Pues bien, resulta que si activamos el modo detective, hay ciertos datos que nos llevan a sospechar que este 17 Love que Taehyun lleva en su rostro hace referencia a una parte de la canción Never Not cantada por el Taekook en su último V-Live. Si entramos un poco a las letras de la canción, realmente tendríamos algo que nos hace ver que nada de lo que estos dos hacen es pura casualidad. Aparte de que los dos lo cantaron juntos en el live que realizaron, mucho antes también lo habían cantado de forma individual. Como se habrán dado cuenta, Never Not habla de un amor que fue encontrado a los 17 y es cantado siempre por Taehyun y Jungkook cada que tienen posibilidad. Otro dato curioso es que Never Not no es la única canción que habla sobre un amor a los 17. Recordemos que Taehyun en una de sus transmisiones dijo que le gustaba escuchar canciones de Troye Sivan. Pero la canción que dijo escuchar todo el tiempo es precisamente Seventeen, que en español sería 17. Pero ahí no acaba todo. Recordemos que Troye Sivan se declaró homosexual en el 2013. Y si buscamos en internet para quién fue dedicado Seventeen, prácticamente nos topamos que esa canción pertenece a un disco totalmente LGBT. Seventeen es sobre la primera experiencia sexual gay que tuvo Sivan cuando tenía 17 años. Con eso dejo en claro que la canción que escucha Taehyun es perteneciente a un álbum de género fluido. Siguiendo con el 17 Love,
También tendríamos otro momento en el 2020 cuando Taehyung cantó 17 de Pink Sweets, que también es una canción que se relaciona con el amor a los 17. Volviendo al tema con el 17 Love, muchas dicen que Taehyung conoció a Jungkook cuando tenía 17 años y Jungkook 15, y allí fue donde nació todo. Otras también dicen que Taehyung se unió a Big Hit cuando tenía 17 años y se enamoró de Jungkook cuando este cumplió los 17. Recordemos que para ese entonces ellos tenían 2 años de diferencia, lo que significa que Taehyung tendría alrededor de 19 años. Sea como sea, debemos considerar el hecho que para Taehyung y Jungkook el número 17 tiene un significado muy especial. Este año precisamente ustedes se recordarán que Taehyung recomendó a un youtuber en Weverse con un video llamado 17 and the Lost Memories, que en español sería 17 y recuerdos perdidos. No sé, pero en el fondo siento que hay algo más con el número 17 que aún no hemos descubierto. Y puede que todo suene raro, pero escuchen esto. Todo lo anterior puede que sean simples coincidencias, pero recapitulemos todo lo que pasó entre Taehyung y Jungkook en el año 2017, porque aquí hay de dos sopas. O todo tiene que ver con la edad de 17 años, o todo tiene que ver con el año 2017. El 30 de septiembre del 2017, Jungkook lanzó un cover To You, canción original de David Guetta con Justin Bieber. Según David Guetta, To You nos muestra una relación de pareja que viven en un mundo paralelo, lo que nos lleva a pensar que este año estos dos estaban juntos. Prueba de eso es que ambos estuvieron juntos en Japón. Y no me estoy refiriendo del viaje a Tokio de Jimin y Jungkook, el cual todas saben que estaba programado para que los tres viajaran. Sin embargo, Taehyung no pudo viajar con ellos por diversas circunstancias. El viaje a Japón a la cual me refiero fue antes del viaje a Tokio. Prácticamente estoy hablando del crucero en Okinawa. Recordemos que Taehyung ganó un crucero de 4 noches y 3 días en Okinawa, donde viajó junto a Jungkook y ambos se hospedaron en el Hotel Miyako. Sé que no hay nada que nos confirme ese viaje, pero como lo dije antes, las pruebas de esto vinieron dándose con el tiempo, cuando Taehyung publicó una foto de Jungkook en su cumpleaños en el balcón de un hotel, mismo hotel donde se hospedó Taehyung en el viaje a Okinawa, lo que significa que realmente estaban juntos en ese viaje, y todo parece indicar que fue muy especial para ellos, ya que esa misma foto fue la que usó Jungkook para su portada de To You. Y si se tomaran un poco de tiempo para entrar y ver las letras de esa canción, créanme que verían las cosas más claras que el agua. El cover original de To You se encuentra en SoundCloud. Las versiones con su español lo tienen varios canales en YouTube. Pueden buscarla más tarde y se darán cuenta que esta letra representa también a nuestro bello Taekook. Every breath that I take, I want you to share that out with me. Una vez más, estamos dando por hecho de que nada de lo que pasa entre ellos es casualidad. Otro ejemplo del 2017 fue la escena que nos regalaron en V&A, donde claramente ambos se dicen: "No te preocupes, mi amor, todo esto no es una coincidencia". Dejando eso a un lado, ambos llevaban accesorios similares, tanto los piercing en los labios como el detalle de los dibujitos en el rostro, que realmente todo tiene similitud. El paquete contiene muchas cosas, pero nos enfocamos principalmente en el paquete de sticker de Kim Taehyung.
La figura que más llamó nuestra atención es el que tiene forma de un rayo, puesto que dicha figurita había sido dibujado en el rostro de Jungkook. Y no solo eso, sino que esa figurita en forma de rayo también forma parte de los tatuajes de Jungkook. En el caso de los stickers de Jungkook, resultan ser aún más curiosas pero muy evidentes, y es que resulta que hay dos stickers que llamó mucho mi atención. Las caritas básicamente son verde y morado, color que representa al Big-Cook. Aparte de eso, esos dibujitos parecen ser un icono especial para nuestros bellos chicos. Eso no es todo, tal parece que Jungkook quiso dibujar su nombre, pero la manera en que lo hizo es muy curioso. Así se ve a simple vista y podemos ver que evidentemente ahí dice Jungkook, pero al invertir la foto, curiosamente, parece decir Taekook. Puede que solo sean casualidades, pero aún así nuestro gran amigo Dispatch publicó una foto de nuestros chicos, acto que sin duda solo alimenta mi curiosidad. Y bueno, como lo dije antes, solo fue una pequeña teoría llamada Amor a los 17. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Creen que el 17 Love significa haber encontrado el amor a los 17 o todo tiene que ver con el año 2017? Realmente me gustaría saber su opinión. Y bueno, como lo dije antes, solo fue un pequeño análisis resumido que puede que tenga algunos datos similares al próximo single de Jungkook. Esperemos ver más detalles muy pronto. Por el momento, esto fue todo. Cuídense mucho, pórtense bien recuerden y nos portarse vemos muy en el bien próximo y video. nos vemos en el